Imagínense, ¿qué harían si descubrieran que en lo profundo de las minas de carbón de Donbass se esconde un secreto capaz de redefinir todo lo que sabemos sobre la esencia humana misma? ¿Y si te dijera que todavía caminan entre nosotros personas que nacieron en el siglo X, y que el misterio de su longevidad reside enterrado a cientos de metros bajo tierra, entre vetas de carbón, como un fuerza ancestral dormida, esperando el momento adecuado para revelarse? Él era. Esto es exactamente lo que ocurrió en 1896, en el apogeo de la industria del carbón del Imperio ruso, en un pequeño pueblo de clase trabajadora llamado Yuzovka, un episodio tan es extraordinario que las autoridades hicieran todo lo posible para borrarlo de los registros oficiales. Esta historia, que voy a compartir con ustedes, fue meticulosamente reconstruida a partir de documentos archivados, diarios personales y declaraciones de testigos, muchos del cual se llevaron sus secretos a la tumba. Pero la verdad, al igual que el carbón, siempre encuentra una manera de salir a la superficie sin importar cuán profundo lo intenten. Enterrarla. Era el 23 de septiembre de 1896 cuando Nikolai Vasilievich Polyakov, ingeniero jefe de la planta metalúrgica de Yuzovka, recibió un informe intrigante del inspector de minas. Número 4. El documento, conservado en los archivos regionales de Donetsk, describió un descubrimiento inusual durante la excavación de un nuevo túnel en 320 a metros de profundidad. Los mineros se toparon con una cueva natural. Según sus propias palabras, el inspector Ignat Demidov informó al noble señor Polyakov que, además de un lago de líquido negro y aceitoso de origen desconocido, la cueva albergaba formaciones cristalinas nunca antes vistas en esas capas geológicas. Urgencia solicitada, que se envíe un especialista para analizar la sustancia y evaluar riesgos antes de iniciar las obras. Polyakov, un hombre pragmático y escéptico, se enojó con la noticia. Más tarde, confesó, estaba convencido de que Demidov exageraba. Cuevas como esa son comunes en las minas y detienen toda producción debido a un charco de líquido. Lo desconocido era un lujo que no podíamos permitirnos. Sin embargo, siguiendo la protocolo, nombró al joven ingeniero de minas Alexander Gavrilovich Melnikov, recién graduado del Instituto de Minería de San Petersburgo, para investigarla. ¿Encontró? Melnikov bajó a la mina al día siguiente, 24 de septiembre. Lo que vio allí no solo cambiaría su vida, pero también sacudiría los cimientos de la pequeña Yuzovka. En tu diario, registró cada detalle de ese día, el aire pesado, cargado de un olor dulce y empalagoso, como la miel estropeada por el sol, la cueva iluminada por una luz azulada y fosforescente, sin fuente aparente, y, en el centro de todo, ese lago negro que no puede. Permaneció estático, latía, como si estuviera respirando. Las formaciones cristalinas en él. Los bordes, negros como la noche con venas rojas, parecían latir en sincronía con él. Líquido. Mientras recogía una muestra, Melnikov sintió algo aún más inquietante, la sustancia resistió, como si estuviera viva, moviéndose dentro del vaso muy después de ser eliminado. Los mineros se mantuvieron a distancia, aterrorizados. Uno de ellos, un hombre mayor, llamado Stepan, se negó incluso a acercarse, murmurando sobre él. La sangre negra de la tierra y la maldición de los dioses antiguos. Melnikov, aunque racional, no pudo ignorar una extraña sensación, aquel lugar lo atraía como un imán. Envió las muestras para su análisis, pero regresó impaciente a la cueva al día siguiente. Una decisión que sellaría su destino. El testimonio del minero Piotr Kuznetsov, dado el 2 de octubre al delegado Sergei Ivanovich Romanov, revela lo que pasó después. Yo, Piotr Semyonovich Kuznetsov, 32 años, analfabeto, casado, padre de 3 hijos, trabaja como leñador. Carbón desde 1887. El 25 de septiembre, el ingeniero, no sé su nombre, llegó a la mina alrededor del mediodía. Su rostro estaba pálido, sus ojos brillaban como si tuviera fiebre. Habló rápidamente, como si tuviera prisa.
Inspector Demidov. No lo era, así que nos ordenó a mí y a otros 2 colegas, Iván Gorbachev y Mikhail Sabelev, llevémoslo a esa maldita cueva. No queríamos ir. Después de lo que pasó el día anterior, todos estábamos. ¿Miedo? Stepan dijo que ese lugar estaba maldito, que allí vivía algo antinatural. Pero el ingeniero insistió y amenazó con despedirnos. Cuando llegamos, él le ordenó que esperara afuera y entró solo con una linterna. Pasaron unos 30 minutos. De repente escuchamos un grito, no de dolor ni de miedo, sino de éxtasis, como si hubiera encontrado algo que llevaba siglos buscando. Entramos y lo vimos, el ingeniero estaba sumergido hasta las rodillas en ese líquido negro, murmurando cosas sin sentido. Su linterna, casi apagada, arrojaba sombras sobre él. Muro. Iván lo llamó, pero no respondió, como si no nos escuchara. Fue entonces cuando me di cuenta, la sustancia negra subía por sus piernas, rodeándolo como un segunda piel. No fluyó como agua o barro, se pegó a él, como si estuviera vivo. Y el ingeniero se limitó a sonreír, como un loco. Mikhail, el más valiente de nosotros, intentó tirar de él. Mira, pero... Cuando Mikhail lo agarró del brazo, el ingeniero despertó de su trance con un asustar. ¿Tus ojos? Dios no permita que volvamos a ver algo así. No hubo blanco en ellos, sin iris, sin pupilas, solo 2 hoyos negros, profundos. Como la sustancia misma que lo rodeaba. Y entonces, desde ese abismo, vino una voz que no era suyo. Ronco, cavernoso, como si surgiera de las profundidades de la tierra, que sea. A mí. Ella me llama. Ella me muestra maravillas. El miedo nos paralizó, pero la urgencia nos movió. Sacamos a Varín de ese barro. Con fuerza bruta, mientras se agitaba como un animal enjaulado, pateando. Rascarse, morder hasta sangrar. Sus palabras fueron un rosario de locura, y yo. Tengo que volver. Ella me mostró el secreto. El secreto de la vida que nunca termina. Cuando finalmente lo arrastramos a la superficie, su cuerpo tembló como si algo dentro de él se rompería. Silenciado. Pero sus labios todavía murmuraban, y los dedos, negros como el carbón, se movían en el aire, como si intentaran agarrar algo invisible. Entregamos a Varín al supervisor, que había regresado de la ciudad con el aire de alguien que ya había. Sintió el desastre. Nunca lo volví a ver. Lo juro por esta cruz. Los registros confirman. Alexander Melnikov ingresó en el lazareto de la fábrica con un diagnóstico de delirio febril. El doctor Iván Sokolov señaló en su informe que el paciente tenía agitación extrema, discursos incoherentes sobre un néctar negro de la inmortalidad. Dioses subterráneos y una chica que sabe la verdad. Tu temperatura. Cuerpo rondaba los 41 grados, las pupilas estaban dilatadas al máximo, el pulso aceleró como un hombre en fuga. Y, sin embargo, nada. No hay señales de envenenamiento, ninguna infección, ninguna explicación. En la madrugada del 26 de septiembre, el lazareto se convirtió en cenizas. El informe del bombero Fyodor Volkov es seco, pero los detalles se escapan. Líneas son suficientes para helar la sangre. A las 2 de la madrugada, las llamas envolvieron el edificio de madera antes de que llegara la brigada. Solo unos pocos pacientes y uno. La enfermera sobrevivió. Melnikov y otras 3 personas murieron quemados. Pero él. El enfermero Grigori Petrov, el único que se atrevió a acercarse al taller del ingeniero. Juró haber escuchado risas. La risa de los niños, aguda y dulce, procedente de la habitación de Melnikov. Seguido de un grito que no era humano. Cuando abrió la puerta, la cama ya estaba ardiendo. Llamas azules, y Melnikov estaba de pie en un rincón, hablando con el vacío. Empujó con una fuerza que no era de este mundo, declaró Petrov, temblando. Sus ojos eran agujeros. Agujeros negros. Después de eso, el fuego se extendió como si se alimenta con algo que no sea madera y alcohol.
Ningún cuerpo fue identificado con certeza. El de Melnikov, según el forense, era reducido a una masa carbonizada sin rasgos reconocibles. La causa oficial: descuido del fuego. Como si el infierno necesitara una vela para iluminar. Aún así, la minería no se detuvo. Por orden directa de Adolf Auersbach, la cueva fue sellado apresuradamente con vigas de hormigón y acero. Las muestras que Melnikov había enviado al laboratorio han desaparecido de los archivos. Los resultados, si es que existieron, fueron tragado por el silencio. Se sintió como el final. Pero la tierra no olvida. 2 semanas después, Yuzevka empezó a sangrar. Primero fue Mikhail Saveliev, uno de los hombres que había sacado a Melnikov del barro. La esposa llamó a la puerta de la comisaría el 3 de octubre, su marido no había regresado durante la noche. Oga. El supervisor de la mina juró que se había ido con los demás. Nadie lo vio. Después. 6 días después, Iván Gorbachev, otro de los que tocó el tema. Evaporado en el aire. Su esposa dijo que, las noches anteriores, se había retorcido en la cama, sudando frío, susurrando sobre una chica de ojos negros, que lo llamaba. De nuevo a la oscuridad. Siento algo arrastrándose bajo mi piel, confesó. El día anterior a la desaparición. Su camisa, encontrada doblada sobre la mesa, estaba manchado con un polvo negro que no se quitaba con el agua. Petr Kuznetsov, el tercero, fue encontrado muerto en su cama el 10 de octubre. El médico declaró paro cardíaco, pero el cuerpo contaba otra historia, la piel gris, salpicada de diminutos puntos negros, como si hubiera habido algo en su interior. Como carbón pulverizado, señaló el forense. Imposible de eliminar. El pánico se extendió. Los mineros se negaron a bajar por el pozo 4. Algunos abandonaron el trabajo. En los bares se hablaba en voz baja de un demonio mío. Sobre la chica de ojos vacíos que cosechaba almas. Las autoridades lo llamaron histeria colectiva. Hasta que llegó Dmitri Nikolayevich Berkovsky, enviado especial del gobernador, aterrizó en Yuzevka el 14 de octubre con pedidos sellados y una mirada que no dejó dudas. Algo aquí era mucho más peligroso que las supersticiones. Tu verdadero mandato, revelado años más tarde en documentos secretos, era investigar no solo la desapariciones, sino la sustancia misma. Porque Melnikov no había sido él. Primero, en 1872, en Silesia. En 1187, en Gales. Siempre la misma historia, minerales negros, muertes inexplicables, testigos que se volvían locos hablando de un niño. ¿Quién sabe demasiado? El gobernador Slipe fue claro en su carta: este caso tiene importancia del Estado. Y está bajo la mirada del propio Ministerio del Interior, y Su Majestad Berkovsky debería descubrir el origen del mismo, sellar la mina si necesario y, sobre todo, silenciar cualquier rastro de verdad. Comenzó su trabajo con la precisión de un cirujano. Interrogó a los supervivientes. Examinó los cuerpos. Bajó al pozo 4, ahora bloqueado, y permaneció en silencio durante horas. Frente al muro de concreto, como si escuchara algo del otro lado. Pero fuimos nosotros. Archivos de la comisaría que encontraron el detalle que lo hizo palidecer, en cada los informes de desaparecidos, una constante. Todos habían tocado la sustancia. Y todos, sin excepción, mencionaron a la niña. Berkovsky se sumergió en los archivos como un poseso. Cada página, cada informe, cada nota resquebrajada por el tiempo fue analizada con una minuciosidad que rozaba la obsesión. En su diario, anotaciones del 15 de octubre de 1896 revelan la momento exacto en el que la lógica empezó a desmoronarse bajo el peso de lo imposible. Hoy bajé al pozo 4. El supervisor de Midov me condujo hasta la pared sellada. Según él, han pasado más de 2 semanas desde el confinamiento, pero los trabajadores todavía se niegan a poner un pie en ese tramo.
Muchos juran escuchar algo de. Por otro lado, un sonido que oscila entre el llanto y la risa de un niño. Examiné el mampostería con lupa. Nada inusual, excepto esas marcas, finas líneas negras, que serpenteaban entre los ladrillos, como venas de una sustancia viva. Al tocarlos, sentí un calor anómalo, una corriente eléctrica subiendo por mi brazo. Demidov observó. En silencio. Ella volverá, murmuró. Siempre vuelve. No importa cuántas veces él. Borremos o reforcemos el muro. Cuando le pregunté que iba a regresar, él simplemente se cruzó de brazos y escupió en el suelo, que quiere irse. Después de la inspección visité a la viuda Kuznetsov. La mujer se encontraba en estado catatónico. Ojos fijos en algún horror invisible. Confirmó los cambios en el cuerpo de su marido. Antes de la muerte, la piel gris, las manchas negras debajo de las uñas, el olor de algo. Podredumbre que viene de dentro. Pero lo peor vino cuando mencionó sus últimas palabras. Una canción que solo María, su hija de 6 años, podía escuchar. La niña se despertó. Gritando la noche antes de la muerte de su padre, describiendo a una niña de ojos oscuros. Completamente negro que susurraba, dile que ya es nuestro. Por la mañana María había dibujado algo, una figura infantil metida hasta las rodillas en un charco oscuro. Ojos, 2 abismos sin fondo. Kuznetsov quemó el dibujo. Por la tarde recibió él noticia de que el hombre ya no respiraba. A las 11 de la noche llegó el telegrama de San Petersburgo. Los casos se repitieron, Silesia, 1872. Una mina cerca de Babrcich. La misma sustancia. Las mismas desapariciones. Los mismos testigos que describen a una chica de ojos negros que cantaba. Niños antes de tomarlos. Las autoridades prusianas ahogaron la mina y quemaron los discos. Pero una cosa quedó grabada en la memoria de los supervivientes. El último niño visto antes del cierre fue encontrado ileso 3 días después. Sentado al borde de un pozo. Cuando la levantaron, su piel estaba tan fría como mármol. Y ella sonrió, mostrando unos dientes negros como la boca del lobo. Las palabras de Berkovsky temblaron en la página, como si el propio papel se resistiera. Llevar ese peso. Sabía que estaba al borde de algo que la ciencia no podía. Nombre, y que la Iglesia llamaría demonio. Pero al día siguiente, 16 de octubre, la confrontación con esta verdad adquiriría una forma aún más grotesca. Comenzó la reunión con Adolf Auerbach, director de la planta metalúrgica de Yuzovka. Como un duelo de voluntades. El alemán, un hombre con bigotes bien cuidados y desprecio por las supersticiones campesinas, se rió al escuchar los informes. Delirios de borrachos y mujeres histéricas, escupió, mientras aplastaba un cigarro en el cenicero. La mina no. Estará cerrado. Los beneficios no se verán interrumpidos por cuentos de hadas. Negó con vehemencia la existencia de cualquier análisis de la sustancia negra, afirmando que las muestras se habían perdido en un incendio en el hospital. Un accidente. Lamentable, dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. A las 9 horas, una joven entró sin previo aviso en el despacho de Auerbach. El secretario. Más tarde juraría que era la hija de uno de los ingenieros, una chica de pelo negro. Cabello castaño y aspecto tímido, vestida con un vestido demasiado simple para eso. Ambiente opulento. Tengo un mensaje para usted, dijo, con un voz que sonaba como el eco de un pozo. ¿Quién esté abajo? Auerbach, irritado por la interrupción, le hizo señas para que pasara. 3 minutos más tarde. Un grito rompió el silencio del edificio, un sonido tan inhumano que los empleados se detuvieron en medio del pasillo, con las manos temblorosas. Cuando derribaron la puerta, encontraron al director tirado en el suelo, con los ojos muy abiertos y la boca chorreando agua. Líquido espeso y oscuro. La joven había desaparecido. Las ventanas, cerradas. La puerta,
cerrado por dentro. Al recuperar el conocimiento, Auerbach balbuceó una confesión que lo perseguiría por el resto de su vida. Resto de su vida, ella cambió. Su piel se volvió gris. Sus ojos se convirtieron en agujeros. Y luego. Abrió la boca y salió, no era saliva, no era sangre. Era ella. ¿Y ella dijo? Su voz se quebró. Danos a los niños y los adultos estarán en paz. La búsqueda que siguió fue frenética e inútil. Nadie en Yuzovka conocía a Anastasia. Korovan. Sin registros, sin familias, sin tumbas. Hasta que un maestro de la historia local, Vasily Zaitsev, sacó a la luz un nombre olvidado en los anales de la región. Según las leyendas, en el siglo XV, cuando aquellas tierras aún eran un desierto, habitada por fugitivos, una niña llamada Anastasia, hija del mayor Grigori Korovan, fue sepultado vivo por un deslizamiento de tierra. Durante 9 días se escuchó su canción, proveniente de debajo de la tierra. Cuando finalmente la rescataron, ella estaba ilesa, jugando con las lágrimas negras de la tierra, sustancia que goteaba de las paredes. Anastasia nunca volvió a envejecer. Nunca volvió a llorar. Y cuando los hijos de el pueblo comenzó a desaparecer, los campesinos la acusaron de brujería. Lo intentaron. ¡Qué malo! Pero cuando fueron a recogerla, la cabaña estaba vacía. Algunos juran que ella se arrojó a un pozo. Otros simplemente cayeron. Los registros de la iglesia de Alexandrovka confirmaron la muerte de una tal Anastasia Korovan, 12 años, en 1756. Pero nada se dijo sobre su regreso. Berkovsky sostuvo el informe con unos dedos que casi perforaron el papel. No fue coincidencia. No fue una locura. Era un patrón, un ciclo que se había estado repitiendo durante siglos. Cada vez que hombres ambiciosos perforaban demasiado, cavaban demasiado profundo, despertaron algo que debería haber permanecido dormido. Y ahora, esta cosa tenía un nombre. Y tenía hambre. El diario de Berkovsky. Acta del 17 de octubre de 1896. Algo sucedió hoy que eliminó cualquier duda restante sobre la naturaleza sobrenatural de lo que nos rodea. Después de la conversación con Auerbach, quien finalmente cedí al cierre temporal de la mía número 4, regresé al hotel cerca del medianoche. Lo que encontré en mi habitación fue una advertencia de que ningún hombre en su sano juicio la conciencia podría ignorar. Sobre la mesa, un dibujo infantil, una niña de ojos negros, sumergida hasta la cintura en un líquido oscuro. Abajo, dibujado con la letra temblorosa de un niño, pero con un precisión inquietante, como si una mano adulta imitara la inocencia de una línea infantil, el mensaje: Te espero en la mina, Dmitri Nikolayevich. La puerta estaba cerrada desde dentro. Las ventanas, intactas. Nadie más que yo sabía mi nombre completo en ese entorno, me presenté solo como funcionario provincial. Algo, o alguien, sabía más de lo que debería. Pregunté al personal del hotel. La criada que limpiaba mi habitación durante el día confesó haber visto, por los pasillos, a una muchacha con ropa pasada de moda, como la utilizado hace un siglo, hablando con un acento extraño, casi arcaico. Preguntar: ¿en qué habitación se alojaba el hombre que acababa de llegar de la capital? La mujer, sin sospechoso, le mostró mi puerta. Guardé el dibujo. Y, como un hombre que ya no tiene miedo de confirmar lo peor. Sospechas, fui más allá. Si la leyenda sobre Anastasia Korovan fuera cierta, si realmente no lo fuera. Había envejecido en los 10 años posteriores a su regreso de la mina, luego, en 1766, a la edad de 22 años. Edad, todavía parecería un niño de 12 años. Y eso fue exactamente lo que encontrado en los archivos de la iglesia local, el registro de ejecución de una bruja Anastasia, hija de Grigori Korovan, cuya edad cronológica no coincidía con su cuerpo infantil. Pero el horror no quedó ahí.
Al revisar los registros de nacimiento y defunción de los últimos 50 años, me encontré con un patrón aterrador. En 1823, Anastasia Korovan, de 12 años, se ahogó en una mina abandonada en Alexandrovka, ahora parte de Yuzovka. En 1856, exactamente un siglo después del primer caso, otra Anastasia Korovan, de la misma edad. La misma muerte, una caída en la mina. ¿Coincidencia? Hasta que, en los libros parroquiales en la iglesia de Ruchenkovo, a 20 verstas de distancia, descubrí la entrada de 1857, el bautismo de un expósito encontrado al pie del templo. El sacerdote le había puesto el apellido Korovan en honor al donante de la iglesia. Según el expediente, el niño tenía alrededor de un año. ¿Año? Esto significó que en 1896, una mujer llamada Anastasia Korovan, con 40 años, debería estar vivo en Yuzovka. Pero su nombre no fue incluido en ningún censo. Algo, o alguien, había regresado. Y no estaba solo. Al día siguiente bajé a la mina. A pesar de las advertencias, hice caso omiso de la prudencia. Solo tomé el imprescindible, una linterna, un revólver y una cámara. ¿Qué pasó en él? Las profundidades solo pueden ser reconstruidas por fragmentos de este diario, encontrado hace días. Luego por los rescatistas. Acta del 18 de octubre de 1896. Bajé a la mina alrededor de las 8 de la mañana. El inspector de Midov insistió en acompañarme, pero me negué. No quería más vidas en riesgo. El viaje hasta la cavidad sellada duró media hora. El muro de ladrillos que lo obstruía era diferente. Las venas negras que noté 3 días antes ahora serpenteaban por toda la superficie, pulsando como arterias hinchadas. Un olor dulce y podrido, como el de fruta pudriéndose al sol, impregnaba el aire. Fotografié la escena antes de que comenzara. Demoliendo la barrera con un pico que se encuentra cerca. Cada golpe hacía temblar las venas. El pulso se aceleró. El olor, más intenso. Cuando abrí el primer espacio, un chorro de líquido negro brotó y golpeó mi pecho. ¿Brazo? No fue agua. No fue petróleo. Hacía calor, casi hirviendo, y se movía solo, envolviendo mi piel como un ser vivo. Intenté sacudirlo, pero ya era demasiado tarde. La sustancia se había fusionado conmigo. Un mareo se apoderó de mi cuerpo, seguido de una euforia enfermiza. En el mío cabeza, una voz infantil cantaba una canción desconocida. No fue una alucinación. Alguien cantaba al otro lado de la pared. Continué demoliendo los ladrillos a pesar de la debilidad que se extendió por mí. Miembros. Visiones invadieron mi mente, ciudades subterráneas ahogadas en ese. Criaturas líquidas, de ojos vacíos, rituales ancestrales en las entrañas de la tierra. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, me asomé. Lo que vi no pertenece a este mundo. La cavidad que yo conocía se había transformado en un inmenso salón, con techo. Bóveda sostenida por columnas de un material cristalino de color negro. El suelo era un mar de esa sustancia viva, formando patrones complejos, como la escritura. Olvidado. En el centro, sobre un pequeño islote de piedra, estaba ella. Una niña de 12 años, vestida a la antigua usanza, con la piel tan pálida que parecía translúcido. Sus ojos eran 2 pozos sin fondo, sin blanco, sin iris. Solía sonreír. Yo canté. Y el líquido a su alrededor bailó, tejiendo un capullo a su alrededor, como si protegerla. Cuando nuestras miradas se encontraron, el canto cesó. Hola, Dmitri Nikolayevich, dijo con una voz que no era solo la suya. Hubo ecos en él, como si miles de gargantas susurraran al unísono. Te estaba esperando. Soy Anastasia Korovan, aunque tengo muchos nombres. He vivido bajo esta tierra durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Venir. Os mostraré maravillas que los ojos humanos no pueden ver. Te mostraré cómo superar la muerte.
Sus pies no tocaron el líquido. Ellos flotaron. No temas, continuó, mientras la sustancia negra en mi brazo se elevaba hacia él. Hombro, caliente y hambriento. No te haremos daño. Somos los guardianes de los secretos. De la tierra, más antigua que la humanidad. Y los compartiremos con quien esté listo para escucharlos. Fue entonces cuando escuché, detrás de mí, un sonido que me heló la sangre. Un respiro. Húmedo. Profundo. Algo más había entrado conmigo a la mina. Detrás de mí, pasos y gritos. Alguien bajaba por el túnel gritando mi nombre. Después de todo, Demidov había enviado hombres a buscarme. La chica frunció el ceño y retrocedió. Vinieron a llevarte, susurró, como si la idea la irritara. Pero volverás. Dmitri Nikolaevich. Todos regresan. Mientras hablaba, hizo un gesto con la mano y un porción de la sustancia negra se desprendió del cuerpo principal, formando una esfera pequeño que flotó hacia mí. Cuando la esfera tocó mi pecho, sentí un dolor agudo. Como si algo atravesara mi piel. Luego solo oscuridad. Aquí termina el diario. Berkovsky fue encontrado inconsciente junto a una pared de ladrillos parcialmente. Se derrumbó, lo que bloqueó la entrada a la cueva. Los rescatistas juraron haber oído. Mientras se acercaban, una risa infantil resonaba desde el otro lado de la barrera. Pero cuando removieron los últimos escombros, solo encontraron una pequeña cueva natural. Con algo de agua estancada en el fondo. No hay rastro del inmenso salón descrito por Berkovsky. No hay marcas de la sustancia negra. Ninguna chica. Ojos vacíos. Lo llevaron al hospital de Yubka, donde permaneció en coma durante 3 días. Al despertar no recordaba nada, ni el descenso a la mina, ni las semanas. Los anteriores, ni siquiera su propio nombramiento en la región. Exámenes médicos. No reveló ninguna herida, solo una extraña marca negra en forma de estrella en la pecho, que los médicos no pudieron explicar. No fue una quemadura. No fue un tatuaje. Era como si algo hubiera crecido dentro de él. Sin pruebas ni testigos más que un hombre con amnesia, el caso fue abandonado. La mina número 4 fue cerrada, temporalmente por mantenimiento, luego de sellado definitivamente bajo el pretexto del agotamiento del carbón, una excusa dudoso, ya que las minas vecinas continuaron produciendo sin problemas. Se sintió como el final. Hasta que, casi un año después, el 17 de septiembre de 1897, una mujer llamada María Berkovskaya, esposa del oficial especial Dmitri Berkovsky, apareció en comisaría de policía de Yurka. Su marido había desaparecido una semana antes, dejando solo una nota: debo regresar a Yurka para terminar lo que comencé. En las actas del interrogatorio, María describió la transformación de su marido después de su retorno mío en el año anterior. Berkovsky se había convertido en un outsider, cerrado. Obsesivo, pasando noches enteras encerrado en la oficina. No comí. No dormí. Y, sin embargo, su energía parecía inagotable. Un mes después, comenzó a cubrir paredes con símbolos incomprensibles y palabras murmuradas en un lenguaje que nadie lo reconoció. Es el idioma de quienes viven bajo la tierra, explicó una vez. Cuando la esposa se atrevió a preguntar. Estoy aprendiendo a hablar con ellos. La semana anterior a su desaparición hablaba constantemente de una chica que volvió a llamar. Anastasia, repitió, como si el nombre fuera un hechizo. Por la mañana. El 10 de septiembre María encontró solo una nota sobre la mesa. María, no me busques. Necesito volver a Yuzka para completar el ritual. Anastasia me dijo. Espera mostrar el camino a la inmortalidad. No puedes seguirme a donde voy. Junto a la nota había dibujos, túneles que no existían, criaturas de ojos oscuros negros, un niño con ropa vieja y la leyenda: Anastasia Caravan, guardiana de los secretos de la tierra. La policía investigó,
pero Berkowski había desaparecido como humo. Los mineros juraron que no lo habían visto. La mina número 4, sellada, no mostraba signos de invasión. Hasta que un vigilante de la estación de tren recordó una extraña escena la noche de 12 de septiembre, un hombre de mediana edad y una niña de unos 12 años, vestidos como si hubiera salido de otro siglo, caminando hacia la mina abandonada. Ella lo llevaba de la mano, dijo el hombre. Como si no pudiera ver sin ella. El caso fue archivado. Pero la historia de Anastasia Caravan no ha terminado. En las décadas siguientes, las desapariciones se multiplicaron en Donbass, mineros, geólogos, exploradores que se aventuraron cerca de las minas condenadas. Muchos, antes de desaparecer, hablaron de una chica de ojos negros que los llamó por su nombre. En 1926, exactamente 30 años después del primer registro de la sustancia negra, un equipo de geólogos que investigan la reapertura de la mina número 4 desaparecida, sin dejar rastro. Todos menos uno, el profesor Sergei Petrovich Kravtsov, de Instituto de Minería de Moscú. Lo encontraron días después, vagando por el bosque a kilómetros de distancia, con los ojos muy abiertos y la voz entrecortada por el terror. En su testimonio, descrito en los expedientes agentes de policía el 5 de noviembre de 1926, Kravtsov dijo que la entrada a la mina, supuestamente bloqueado durante décadas, estaba abierto. Los túneles, intactos. El aire, fresco. Como si algo estuviera respirando allí abajo. A 300 metros de profundidad encontraron una galería que no se encontraba sin mapa. Las paredes brillaban con cristales negros, palpitando como venas. Y en el centro de la habitación estaba ella. Anastasia. La misma chica de ojos sin fondo, vestida como en el siglo pasado. Ellos. Esperaba, dijo, en un lenguaje que no debería haber sido comprensible, y sin embargo, todos entendieron. Habló de la sangre negra de la tierra, del don de la vida eterna. Después, los invitó a unirse a la familia. Uno a uno, los geólogos se acercaron. Uno por uno, les tocó la frente y los ojos se oscurecieron, como tinta derramada. Kravtsov vio las figuras al fondo de la sala. Adultos, niños, todos con la misma oscuridad en los ojos, moviéndose en silencio. Como si fueran parte de las sombras. Cuando llegó su turno, corrió. Y mientras huía, oyó su risa detrás de él, y el temblor de las paredes, como si el mío se despertó. Sentí como si la tierra misma estuviera girando para detenerme. No sé cómo lo hice. Escapar. Lo último que recuerdo es la voz de Anastasia, resonando dentro de mi cabeza. Cabeza como veneno vertido en tus venas, puedes correr, pero nunca correr. Se esconderá. La sangre negra de la tierra ya fluye en ti. Volverá cuando llegue el momento. Nunca supe qué pasó con mis colegas. Nunca supe quién era. Niña o qué eran esas criaturas de ojos vacíos que se movían en las sombras del salón. Solo sé una cosa, nunca más descenderé a las entrañas de la tierra, aunque mi vida depende de ello. Kravtsov fue ingresado en una institución mental con un diagnóstico de psicosis paranoide. Sucedió. El resto de los días encerrado detrás de 4 paredes, cubriéndolas con símbolos. Incomprensible, susurrándole a una Anastasia que solo él podía ver. Y aquí comienza el verdadero misterio, a pesar de los años de encierro, la falta de atención, el tiempo que debería haber corroído su cuerpo, Kravtsov no envejeció. Tu cabello no. Se pusieron blancos, su piel no se arrugó, su fuerza física permaneció intacta. Como el de un hombre en la flor de su vida. Hasta el día de su muerte, en 1966, cuando el fuego consumió el pabellón psiquiátrico donde estaba hospitalizado. Los informes oficiales afirman que las llamas comenzaron en su dormitorio. Sin encendedores, ni velas, ni ninguna fuente de ignición a su alcance. Testigos juraron haber visto, momentos antes del incendio, una pequeña figura con un vestido antiguo.
entrando en la celda de Kravtsov. Una chica. A pesar de las puertas cerradas. Prohibiciones en las visitas nocturnas, en los bares que deberían impedirlas. Con la revolución de 1917 y la industrialización forzada de Donbass en las décadas. A continuación, la leyenda de Anastasia Korovan y el líquido negro de la mina número 4. Ha sido barrido bajo la alfombra de la historia. El régimen no toleraba las supersticiones y él. Pocos de los que lo sabían permanecieron en silencio, por miedo o algo peor. Pero la guerra tiene el don para desenterrar lo que estaba enterrado. Durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, cuando Donbass sangraba. Bajo las botas de la Wehrmacht, el pasado regresó. Documentos capturados por las fuerzas soviéticas en 1945 revelaron un interés malsano por parte del alto mando alemán en minas Yuzovka, ahora rebautizadas como Stalin. En un informe de Sonderkommando SS, fechado el 15 de marzo de 1942 y dirigido directamente a Heinrich Himmler, decía: sí. Según testimonios de residentes locales y registros de archivos, en las minas de carbón de la ciudad se descubrió una sustancia con propiedades sobrenaturales. Distrito de Stalin, antes Yuzovka, a finales del siglo XIX. Asociado de leyendas locales. Esta sustancia a una figura inmortal, una niña conocida como Anastasia Korovan. Que, según se informa, habita las profundidades de la Tierra desde el siglo X y tiene la poder de conceder la vida eterna a los elegidos.